ser justa con el horario, habiendo dado unos minutitos para que se pudiese conectar otra gente, vamos a empezar un poco el encuentro, donde la idea es compartir información médica y bueno, dentro de lo que se animen puedan participar e incluso despejar dudas que hayan tenido a lo largo de toda su vida. Primero agradecer a Cermex y a IMADEX por convocarme en este espacio para favorecer el compartir información médica certera que permita que los pacientes cuenten con datos para acercarse a los médicos y de esta manera promover la salud. Así que creo que ustedes están viendo mi pantalla, ¿estamos ok? Sí, Anto, perfecto. Genial. Bueno, sé que todas conocen de qué se trata Octubre Rosa, creo que es una gran estrategia para poder poner el foco, en este caso, en la patología mamaria que tanto nos toca de cerca. En lo que dura esta reunión, que es aproximadamente 40 minutos, una hora, probablemente se hayan diagnosticado ya 200 nuevos casos de cáncer de mama en el mundo. Esta es la prevalencia que tiene la patología a nivel mundial. De hecho, si llegamos a los 80 años, una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Acá somos más de 8 mujeres participando, con lo cual imagínense lo prevalente de la patología y por eso creemos tan importante el reforzar un poco la información, y yo no digo tanto la prevención del cáncer de mama, sino la detección temprana. Y para eso, que es lo que probablemente nos garantice tener un tratamiento que nos lleve a la cura, es que tenemos que tener información de cuándo acercarnos a la consulta. Y bueno, quiero intentar ser lo más dinámica posible, así que se me ocurrió poder plantear algunas frases que probablemente hayamos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. Algunas se habrán ido derribando como mito a lo largo del tiempo y otras tal vez no tanto, ¿sí? Así que para arrancar, la primera cosa que solemos decir es, si no tengo síntomas, no necesito hacerme estudios. Y si bien estamos hablando de Octubre Rosa y de patología mamaria, me salgo un poco del rol de ginecóloga y pienso que en realidad esto nos pasa como pacientes en todo. A veces sabemos la teoría de que tenemos que consultar para prevenir, pero a veces esperamos a tener algún síntoma para acercarnos, para preocuparnos por nuestra salud. Y la idea de esta charla es un poco eso, sacar este concepto que tenemos y empezar a hacer hincapié en acercarnos al médico solamente como método de control. Los que están más cerca de la salud o los que hayan tenido algún tipo de contacto más cercano probablemente se hayan naturalizado o hayan escuchado alguna vez la palabra screening, que viene, bueno, del inglés, pero que lo usamos mucho los médicos, que habla de hacer estudios que permitan diagnosticar patologías, en este caso, por ejemplo, el cáncer de mama, desde estadios muy incipientes, ¿sí? Para eso sirve la información y la detección temprana. Y muchos me dirán, conozco algo de la mamografía, pero también sé que la mamografía es un estudio que emite radiación y la radiación se relaciona con la patología oncológica. Y si bien es real, la emisión de radiación que tiene la mamografía es tan baja que en nuestro día a día tenemos más captación de radiación que lo que nos puede generar la propia radiación de la mamografía. Así que desmitificamos por completo que la mamografía, por la radiación que emite, es un factor predisponente para el cáncer de mama. Y hablando de la mamografía, es un estudio que ya sabemos que los médicos vamos a decir que es de screening, es decir, que nos permite detectar la patología mamaria y el cáncer de mama desde estadios muy tempranos. Tan tempranos que no nos da ningún síntoma, tan tempranos que probablemente no lleguemos a detectar ni los médicos ni el propio paciente ningún bulto ni ningún nada. A ese nivel de especificidad llega la mamografía. Y por eso requiere que el paciente se acerque a la consulta y que el médico le pida la mamografía, ¿sí? Obviamente siempre complementado desde el examen físico, ¿sí? Y cuando hablo del examen físico, hablo fundamentalmente del examen físico médico, del examen físico que te va a poder realizar el ginecólogo, en casos más específicos,
el especialista o la especialista en mama, que se llama mastólogo, pero siempre el examen físico complementando al estudio radiológico, que en este caso sería la mamografía. La foto tal vez es un poco más prehistórica, en IMADEX tenemos mamógrafos incluso mucho más tecnológicos, pero el aparato con el cual se hace la mamografía es un mamógrafo, ¿sí? Quienes sean más grandes o se hayan acercado a hacerse ya una mamografía seguro lo conocen. Dicen los libros que molesta solamente, a algunas pacientes les dolerá más que lo que les molesta, pero es breve y vale la pena. Cuenta con una placa en donde uno apoya las mamas y genera una compresión, ¿sí? El mamógrafo, en donde lo que se hace es, de alguna manera, al comprimir la glándula mamaria, generar un tejido más homogéneo para que al revelarse la mamografía, la placa, tengamos una imagen más nítida. Y además necesitemos menos radiación, porque el tejido al comprimirse se vuelve más delgado, entonces usamos menos radiación. Es por eso el quid de la cuestión de lo que siempre las pacientes me dicen, ¿es necesaria semejante tortura cuando me aplastan la mama en el mamógrafo? Sí, tiene un fundamento científico fundamental. Les puse acá una imagen de cómo se ven las mamografías. Ahora algunos lugares no te la revelan y te la dan en un CD, pero muchas veces te habrá llevado tu placa a tu casa y hasta que tenés el turno con tu ginecólogo, las más osadas probablemente hayan mirado la mamografía y si bien no entienden, a veces algunas imágenes nos da miedo, ¿sí? Estas dos imágenes que vemos son dos incidencias diferentes de cada una de las mamas. Entonces, de este lado tenemos una incidencia que no importa, se llama cráneo caudal, pero sería una mama y la otra. Y de este lado, estas que si bien las ven como más alargadas y diferentes, ¿sí? Con una parte más gris, ¿sí? Es otra incidencia que es oblicua, en donde agarra también la axila. Es súper importante, no solamente ver la mama, sino también ver la axila. Así que contamos los médicos con dos incidencias diferentes para poder ver todo el volumen mamario y todas estas cosas blancas, negras, grises que vemos, no es más que nuestra glándula mamaria, ¿sí? ¿Qué dicen las sociedades científicas sobre la mamografía? Es que como mínimo se debería hacer a partir de los 40 una mamografía al año. Hay otras sociedades que dicen que debería ser bianual, pero todos estamos de acuerdo que después de los 40 años, en promedio, cada 1 o 2 años, las mujeres deberíamos tener, incluso siendo asintomáticas y sin ningún factor de riesgo asociado, una mamografía, ¿sí? Y tal vez también, además de haber visto las placas, fuimos a leer el diagnóstico. No leemos toda la descripción porque quienes no son médicos entienden que probablemente no comprendan del todo, pero van a ver la parte que dice diagnóstico 2 puntos. Y van a ver que dice la palabra BIRATS o BIRATS o las letras BR y unos números, ¿sí? A mí me gusta explicarle a mis pacientes que los números del BIRATS es una clasificación que funciona algo así como un lenguaje o un idioma que manejamos los médicos para que el imagenólogo, que es el que hace la mamografía, me pueda contar a mí, que voy a estar días más tarde en un consultorio sin conocerlo, qué es lo que él vio o ella vio en ese momento y qué es lo que interpretó, para que yo más o menos entienda qué es lo que ese imagenólogo me intenta transmitir de esa mamografía. Si me informa en mi diagnóstico que yo tengo un BIRATS o BIRATS 1, quiere decir que observó mi glándula mamaria, probablemente la describió de una manera muy técnica y me dijo que estaba todo bien. Ahora, si sobre esa glándula mamaria donde está todo bien, observa alguna imagen, pero le resta importancia, es una imagen que solo la informa porque la ve, la describe porque la está viendo, pero no reviste ningún tipo de sospecha, va a poner que es un BIRAT 2. Por eso a veces cuando yo veo BIRAT 2 y voy a leer lo que dice la descripción, encuentro que me describe un quiste, encuentro que me describe alguna formación diferente. Pero yo sé como médica que lo que me está diciendo el imagenólogo es tranqui. Ahora, cuando me pone un BIRATS 3 o un BIRATS 3, lo que me está diciendo el imagenólogo sobre aquella formación que está viendo de la mamografía es que cree que está todo bien, tiene una alta sospecha de que no es nada, la describe, pero se quedaría más tranquilo si en vez de en un año volver a ver esa mama, la vuelve a ver en 6 meses. Con lo cual es como hacerle un zoom a esa mama, ponerle una lupa, un control un poquitito más estricto, pero no reviste una gran preocupación para el médico. Esto porque a veces cuando voy a buscar el resultado o voy a llevar el resultado, el médico me dice, mira, o vamos a repetir la mamografía en 6 meses, uno se queda tenso como diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo más riesgo que el resto de las pacientes? ¿Está pasando algo y no me lo querés decir?
En líneas generales, vendrás en 6 meses, si la imagen sigue igual, podemos ver si repetimos en 6 meses de nuevo o ya lo pasamos a 1 año. Ahora, cuando el diagnóstico dice BI-RADS 4 o BI-RADS 5, ya lo que me está transmitiendo el imagenólogo es que la imagen que vio tiene alguna característica que no le convence, que lo preocupa. El BI-RADS 4 serán características que son sospechosas, pero menos sospechosas que cuando se pone un BI-RADS 5. Pero teniendo en cuenta siempre que esto no es un diagnóstico de nada, sino que es una descripción de una sospecha a partir de una imagen. Con lo cual, tener una imagen mamográfica con un BI-RADS 4 o 5 nos invita a tener que investigar un poco más esta imagen, sea un quiste, sea un nódulo, sean microcalcificaciones, ¿sí? Y para eso es que vamos a hacer biopsias. Por eso, las pacientes que vienen al consultorio con un BI-RADS 4, que a veces incluso se subcategorizan en A, B y C, otras veces no, o BI-RADS 5, ya nos obliga a poder estudiar de manera más concreta esa imagen y para eso sí o sí necesitamos una biopsia. La forma en que tomemos la biopsia va a depender de un montón de cuestiones médicas que sí, las tendrá que ir viendo el médico con el paciente en ese momento, ¿sí? Pero no creamos que por llevar una imagen BI-RADS 4 ya tenemos una sentencia. Lo que sí tenemos es una imagen que obliga a seguir siendo estudiada, en el caso este con una biopsia y un nombre y apellido en la anatomía patológica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Siéntase en la libertad de interrumpir. Y ahora está es bastante el número de pacientes que tienen prótesis, implantes mamarios. Y me preguntan muchas veces, ¿está bien, Doc, que si me hago la mamografía y me comprimen el implante, le puede pasar algo al implante? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puedo realizarme una mamografía si tengo implantes mamarios? Yo los implantes me los puse hace 20 años. La técnica era completamente diferente. Y la respuesta es absolutamente sí. Obviamente que se tiene un cuidado diferente y esa técnica, que es una maniobra que realiza el que te hace la imagen, que se llama maniobra o técnica de Eklund, en donde al colocar la mama sobre la placa, se corre, se desplaza el implante y lo que se va a comprimir es la glándula mamaria. Yo siempre digo y le digo a mis pacientes que a veces uno se olvida de preguntarle al paciente si tiene implantes o aún sabiéndolo, de aclarar en la orden cuando lo escribe que la mamografía bilateral de esta paciente se debe realizar con técnica de Eklund. Con lo cual, si tenés implantes y te acordás de esto, cuando vayas a tu próximo control, cuando el médico o la médica esté escribiendo, decirle, mira que yo tengo implantes mamarios, y ahí el médico y la médica van a decir, cierto, TUC, y agrega mamografía bilateral con técnica de Eklund, ¿sí? Igualmente, cuando uno llega, obviamente que el que hace la imagen pregunta ciertas cosas para que esto no pase de largo, y a veces uno aclara si es retro, si lo puso por detrás del músculo, por delante, si no saben, no pasa nada, pero no genera ningún tipo de lesión sobre el implante, ni tampoco perjudica la visualización de la mama en sí misma. Y les puse una imagen porque a veces también, si no sabes, te asustás, decís, ¿qué es esa mancha blanca? Esto que se ve sería un implante de un lado y este otro semicírculo, el implante de la mama contralateral. Y toda esta parte gris, blanca y negra que se ve es la propia glándula mamaria, que es donde va a investigar si hay algo, el imagenólogo, y describir como BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5. ¿Palparme las mamas reemplaza la mamografía? No, nada reemplaza la mamografía, ¿sí? La mamografía es el método de screening que tenemos los médicos para poder estudiar la patología mamaria desde sus estadios más iniciales. Pero obviamente que siempre fomentamos que la paciente conozca su propia anatomía. Venimos de un montón de generaciones en donde todo lo que era la genitalidad de las pacientes se mantenía a un costado. Y las pacientes no estaban acostumbradas a verse ni tampoco a hablar de forma directa con el médico sobre cambios que pueden llegar a ver en su anatomía. Si ustedes se ponen muy técnicos y se ponen a leer sobre diferentes sociedades, no se recomienda de manera firme el autoexamen mamario constante, porque a veces hace que las pacientes se asusten por demás y uno termine sobrediagnosticando o pidiendo estudios por demás. Pero el conocerme, el palparme y el estar atenta nos va a dar una herramienta más como pacientes para poder acercarnos nosotros al médico y a veces decirle, ¿sabes que esto yo antes no lo tenía?
Porque a veces hasta incluso a nosotros se nos pasa de largo. Hacemos el examen físico, no notamos nada y la paciente te dice, no, no, mira, acá yo siento una bolita que antes no tenía. Y con ese redireccionamiento vamos y decimos, ¿sabes que tenés razón? Y tal vez ahí pedimos una ecografía o hacemos un estudio un poco más específico. Con lo cual el autoexamen mamario no forma parte de lo que recomienda la guía, pero no me parece que esté mal. No hay que ser tan estricto de mes a mes, todo cronológicamente, anotarme a hacer el autoexamen mamario, pero sí conocerlo. Si lo quiero hacer y tengo alguna duda, me pongo sobre un espejo, levanto el brazo del lado que quiero palpar y con la mano contralateral voy haciendo un recorrido a lo largo de toda la mama, primero bien cercano al pezón, luego bien todo lo que es la glándula y siempre llegando a recorrer bien la axila, ¿sí? Porque cuando hablamos de mama, hablamos de axila. Van a ver que siempre vamos un poquito más y revisamos también la axila. A veces uno recomienda que lo haga en el sentido horario por una cuestión de que después no quede desprolijo y uno no se olvide de haber revisado alguna zona de la mama. Pero mientras que cada una tenga una metodología para hacerlo, está perfecto. Y yo pondría hincapié sobre todo en a qué tengo que estar alerta. Y yo diría que uno tiene que estar alerta a los cambios. Las mamas no son simétricas. Hay personas que tienen una mama notablemente más grande que la otra, pero toda la vida lo tuvieron así. Hay personas que tienen los pezones que son más planos, otras personas que tienen los pezones más evertidos, otras incluso lo tienen umbilicados desde que son chicas. Si esto siempre fue así, no reviste una alarma para ustedes. Ahora, si yo noto que creció una mama por sobre la otra y antes no era así, o más se acentuó la simetría, o veo que yo antes tenía los pezones planos y ahora uno o ambos se invirtieron, se umbilicaron, o si veo una secreción de un lado, de los dos, sanguinolenta, amarillenta, similar a una secreción láctea, o si la piel de mi mama cambió de color, está rojiza, o tiene lo que se llama piel de naranja, esa piel más dura, como porosa. Esos cambios son un signo de alerta. Y voy al médico y le digo esto, aunque yo haya tenido una mamografía BI-RADS 2 hace 2 meses atrás y me hayan dicho nos vemos el año que viene, si yo detecto alguno de estos cambios, vuelvo al ginecólogo y le menciono que tengo un estudio reciente, se lo muestro, pero que noto esto que antes no lo tenía. ¿Sí? Y acá me veo un poco influenciada por mis amigas mastólogas que me dicen, habla del dolor, porque la paciente le tiene miedo al dolor de mama, y el dolor de mama es un sinónimo para el inconsciente colectivo de patología mamaria, de cáncer mamario, de cáncer de mama. No, en líneas generales, cuando uno tiene cáncer de mama, se diagnostica el cáncer de mama, lo más frecuente es que no le haya dolido. En los casos más incipientes ni siquiera notaron nada y lo encontramos como un hallazgo en nuestra mamografía. En otros, tal vez la paciente se palpó o el médico le palpó. Y en casos, tal vez, en donde fue ya más notorio, le pasó alguna de todas estas cosas que les vengo contando: piel de naranja, cambios en el pezón, cambios en la areola, ¿sí? Sangrado por el pezón. Pero otras veces ni siquiera. Muchas veces el dolor tiene que ver con algo más muscular. No estoy desalentando la consulta por dolor mamario, pero que no espere la paciente a tener dolor para asociarlo con cáncer de mama y recién ahí acercarse al médico. Porque en líneas generales no vamos a encontrar mucha asociación. Y si no tengo antecedentes, no puedo desarrollar cáncer de mama. Claramente no. De 9 de cada 10 pacientes que tengan diagnóstico de cáncer de mama van a haber sido esporádicos. ¿A qué llamamos los médicos esporádicos? Llamamos a que sí, que tuvo cáncer de mama porque sí, porque podría haber tenido cualquier otro cáncer, pero tuvo cáncer de mama. Quiere decir que no hubo ningún factor genético que haya predispuesto a la aparición de cáncer de mama. Insisto, 9 de cada 10 pacientes van a ser esporádicos. Pero sí, obviamente, ponemos un reflector, ponemos una lupa en este 10% que ahora vamos a ver cuáles serían los casos que nos hacen pensar al paciente y al médico que probablemente la aparición de mi cáncer de mama tenga que ver con algo genético, ¿sí? Pero la gran mayoría de los pacientes no van a tener ningún antecedente ni ningún tipo de mutación genética para padecer la patología. Y estos mitos, dude de ponerlos, pero están en la Sociedad Argentina de Mastología,
Y yo de chica los escuchaba y hay gente más grande que yo, con lo cual probablemente también lo hayan escuchado. Que los desodorantes antitranspirantes tapan los poros de la axila y eso puede predisponer al cáncer de mama. Completamente mito, ¿sí? Usen el desodorante, el antitranspirante que deseen por una cuestión de higiene, pero nada que ver directamente con el cáncer de mama ni con la patología mamaria en sí misma. Lo mismo con la ropa interior. Si quiero usar corpiño de la tela que sea, del color que sea, con aro, sin aro, deportivo, ninguna de estas características de la ropa interior va a aumentar el riesgo de padecer o de desarrollar una patología mamaria, ¿sí? Obviamente que será más cómodo, más incómodo, me puede lastimar la piel, generar cierta molestia, pero no favorece la aparición o el desarrollo de cáncer de mama. Y siempre las pacientes te preguntan, ¿y qué puedo hacer yo como para disminuir un poco el riesgo de cáncer de mama? Hay algunas cuestiones que nosotros llamamos factores de riesgo heredables o no modificables, que tienen que ver con si sos mujer frente a si sos hombre, tenés más chances de desarrollar cáncer de mama. Después de los 40 tenés más chances de desarrollar cáncer de mama. Por eso a los 40 es que se plantea el inicio del screening con mamografía y no antes. Antecedentes familiares, obviamente, si toda mi familia padeció cáncer de mama, es probable que haya algún componente genético que pueda llegar a influir sobre mí. Con lo cual, si la médica no me pregunta o el médico no me pregunta sobre mis antecedentes, si a mí me parece relevante contarle que mis abuelas, mis tías, todas de la misma rama de materna y o paterna, tuvieron cáncer de mama, tráiganlo a la consulta, porque eso puede llegar a alertar cierto patrón genético y empezar a hacer un asesoramiento genético, ¿sí? Que en otra cuestión, en otro sentido, si no lo hubiésemos preguntado o no lo hubiese traído la paciente a la consulta, no lo hubiésemos detectado. Pero sí tenemos un montón de factores que los médicos llamamos modificables, que tienen que ver con nuestros hábitos, ¿sí? Sabemos que ser tabaquista, fumar, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Consumo de alcohol, ¿sí? Obviamente, cuanto más alcohol se consuma, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de mama, el sobrepeso, el sedentarismo. Con lo cual, no puedo evitar ser mujer, no puedo evitar cumplir años, no puedo evitar la herencia que tengo, pero sí hay algunas cuestiones que me pueden ayudar a prevenir, ¿sí? El desarrollo de ciertas patologías, como en este caso el cáncer de mama. Así que todo lo que podamos hacer, sé que los pacientes lo conocen y lo recuerdan, pero volver a insistir sobre los factores modificables ayuda no solamente en el cáncer de mama, sino en un montón de otras patologías. Y acá sí es muy técnico, pero si hay alguien que tuvo un antecedente o que conoce a alguien cercano que le pasó y tal vez empezó a escuchar hablar sobre no solo la mamografía, sino también la resonancia. Nosotros los médicos, cuando viene un paciente con diagnóstico, intentamos dividir aguas. ¿Será de estas 9 cada 10 que tuvo un cáncer esporádico de mama? ¿O será de este 10% que puede llegar a tener una asociación genética en este cáncer de mama? Porque no solamente nos importa esa asociación genética por la paciente, sino que si estamos hablando de algo genético, estamos pensando también en la descendencia de la paciente. Con lo cual, el asesoramiento genético de este 10% es fundamental. Es fundamental para poder conocer también el riesgo que tiene mi descendencia. Y frente a este riesgo aumentado que podría llegar a tener mi descendencia, tomar decisiones diferentes. No pretendo ni que lo entiendan por completo, ni que lo aprendan, ni que lo sepan. Esto es terreno del médico, pero yo se los comparto. Si a mí viene una paciente y me dice, mi mamá tuvo cáncer de mama, yo podría pensar que probablemente sea de estas 9 cada 10. Pero de repente me dice, y se hizo un estudio genético, algo del BRCA o algo de lo que tuvo Angelina Jolie. Me habla de algo que a mí me hace pensar que ese cáncer de mama fue de ese 10% que tiene un patrón hereditario. Entonces, ahí yo empiezo a pensar qué paciente puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y en estas pacientes en donde uno detecta que se considera una paciente de alto riesgo, el screening se ve modificado. Se empieza antes la mamografía y en muchos pacientes también se solicita el complemento con la utilización de la resonancia magnética. Lejos de asustar a la población, esto intenta darles herramientas para que les suene. Está mal decir, y doc, ¿no me debería pedir una resonancia si mi mamá tuvo cáncer de mama? El médico les debería preguntar qué tipo de cáncer de mama tuvo, si tiene un panel genético, si no, si hay alguien más, ¿sí?
Y en base a eso, explicarles por qué sí, por qué no, y hasta a veces incluso darle una idea al médico de cómo debería ser un buen interrogatorio para esto, para de repente decir, ¿sabes qué? Vos necesitas no solo mamografías y sino resonancia, y no vamos a empezar a los 40, vamos a empezar más cercano a los 30, ¿sí? Pacientes que tuvieron su diagnóstico antes de los 50 años, pacientes, esto nos excede, tiene que ver con la biología del tumor, triple negativo se llaman, haber tenido cáncer en las dos mamas a la vez, o haber tenido primero en una y después en la otra, ¿sí? A eso llamo sincrónico y asincrónico. Tener un antecedente de cáncer de mama paterno en la familia, masculino, ¿sí? Mi papá tuvo cáncer de mama, mi abuelo tuvo cáncer de mama, me hace pensar más en un patrón genético, ¿sí? Y algunas otras cuestiones. No tiene que ver tanto con la genética que si mis dos abuelas tuvieron cáncer de mama, como diciendo, de los dos lados tengo información para tener una patología mamaria con componente genético. No tanto, probablemente ambas son del 90%. Ahora vos me decís, mi mamá, su mamá y la hermana de mi mamá, las tres tuvieron cáncer de mama. Uno empieza a pensar, son todas de la misma línea, tenés un familiar de primer grado con un diagnóstico, que a su vez su familiar de primer grado tuvo un diagnóstico. Eso nos hace pensar ya más en un patrón genético. Entonces ahí ya sí cabe la posibilidad de derivar a la paciente. Idealmente se deriva a la paciente, al caso índice, a la paciente que tiene el cáncer de mama, hacerse el genético. Pero muchas veces esa paciente no está viva y cuando viene la paciente a contarme me cuenta una historia de madre, hermana, abuela, tía de la misma rama con cáncer de mama y no hay ninguna viva. Entonces la que me queda viva es la paciente que todavía no tuvo ningún diagnóstico. Con lo cual, el asesoramiento genético está asociado directamente con un buen interrogatorio. Y para eso a veces el que lo trae a la consulta es el propio paciente porque los médicos nos olvidamos. Y si bien toda esta teoría, que a algunos les puede aburrir más que a otros, gracias por escucharme, siempre pienso que detrás de todo esto y detrás del diagnóstico que nosotros le hacemos a una paciente, hay una mujer que tiene su propia vida, que tiene su propia historia, que tiene sus propios miedos, que tuvo que atravesar no solamente el diagnóstico, sino un tratamiento con un bagaje enorme que yo creo que nos debería interpelar a todos. Así que me pareció que era una buena idea compartir un, no me sale, perdón, un momento con una paciente, una experiencia personal. Así que te invito, Marina, a desmutarte, y se las Acá estoy. presento. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Yo te Sí, escucho perfecto. bien. Sí. Bueno, yo tengo a mi mamá operada de cáncer de mama, que la operaron a los 42 años aproximadamente, hoy tiene 83. Mi hermana está operada dos veces de cáncer de mama. El primer cáncer de mama lo tuvo cuando quedó embarazada de su hijo. Obviamente que nosotras nos controlamos religiosamente, nos hacemos todos los controles por los antecedentes de mi mamá. Sin embargo, mi hermana antes de quedar embarazada se había hecho los controles, no tenía nada, y después que nació mi sobrino, cuando empezó a amamantar, sintió una dureza en la mama, le consultó a su mastólogo y bueno, le tuvieron que hacer una mastectomía. Eh, Es sacar la mama por completo. sí, bueno, hizo rayos y quimio y hace 3 años lo volvieron a operar del otro pecho, pero le hicieron una cuadrantectomía. Y ese mismo año, a mí, en octubre, me tuvieron que hacer también una cuadrantectomía. O sea que mi mamá, mi hermana y yo estamos las tres operadas. Bueno, Y Mari, te yo voy a hablar de mi pregunto, historia, que es la que más sé. veo que Bueno, tenés, bueno, vos sos claramente el ejemplo del componente genético, de este 10% del que hablamos antes, que muchas veces es el que más nos asusta a nosotras también las pacientes, esta cuestión genética, también si tenemos tal vez hijas mujeres, qué es lo que deberíamos hacer con esto. Pero antes de meternos más en eso, te pregunto, ¿cómo fue tu diagnóstico? ¿Vos venías de controles, probablemente de controles mamarios bastante estrictos por tu antecedente? ¿Cómo fue? sí, yo me hacía todos los años una mamografía, una ecografía, y a los 6 meses me hacía una resonancia magnética con contraste. Yo me hice la ecografía y la mamografía en marzo del 2022. En mayo, por suerte,
me sentí una bolita muy superficial a la altura del aro del corpiño. Fui a una ginecóloga que no era la mía, no le di importancia. Eh, Me empezó a crecer, pero igual estamos hablando de 5 milímetros, algo muy chiquito, pero que justo lo tenía a la altura del aro del corpiño. Y ¿Te dolía, bueno, te molestaba, te tocaba el corpiño o vos en tu no, autoexamen lo detectaste? sí, no, lo detecté porque era bastante superficial. Entonces como que me llamó un poco la atención, la ginecóloga no le dio mucha trascendencia y en septiembre, nada, mi marido me dijo, anda a otro médico. Bueno, nada, pedí que me hagan las órdenes, me repetí la resonancia, ecografía y la mamografía, y bueno, ahí me salió, eh, nada, Bayrat me salió salto. normal. Y bueno, fui al mastólogo de mi hermana y me dijo, sea bueno, sea malo, con los antecedentes que tenés, hay que hacer una punción y hay que sacarlo. Así que bueno, nada. ¿Y cómo viviste cuando, a lo que probablemente ya sospechabas más en tu contexto de estar acostumbrada, por decirlo de alguna manera, al diagnóstico? ¿Cómo fue cuando el médico te lo transmitió? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste que te estaba dando un lugar cuidado? ¿Te sentiste avasallada? ¿Cómo fue el diagnóstico? No, en realidad sabía que, bueno, con los antecedentes que tenía, era probable o me podía llegar a pasar en algún momento de mi vida. Y el error mío fue, me hice la punción y cuando le voy a llevar el resultado de la anatomía, no, del inmunohistoquímico, Sí, puede ser también. Eh, se me da por leerlo antes de entrar a la consulta y veo negativo, 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 entonces entro a la consulta y le digo, bueno, dentro de todo lo malo, le digo, son todo negativo, me digo, es algo bueno. Y me ¿Se dice, no, acuerdan no, que al pusimos contrario. triple negativo? Un triple negativo me Un ojo ahí. dice, como estás en el horno, bueno, me No tanto, explicó. pero bueno, habla de otra química del tumor. Sí. Em, no, a ver, yo al médico le tenía mucha confianza porque ya la conoce mi hermana hace 20 años. em, y bueno, nada, cuando me dijo que me tenía que operar, yo en ese momento ya me imaginé que me iban a hacer una mastectomía y cuando me empezó a hablar de la cirugía le digo, ¿y el tema de la prótesis? Y medio que se rió y me dice, bueno, si vos conoces a alguna paciente que con una cuadrantectomía le pongan una prótesis, me dice, pero O bueno, fuiste a como por yo más. ya me había imaginado, me había hecho todo, eh, nada, me había imaginado algo que no era. Y Perdón, bueno, aclaro nada, me para quienes no operé. están tan en el tema, cuando uno hace una mastectomía, lo que hace es sacar la glándula mamaria por completo. Mientras que en otras situaciones donde el tumor es más pequeño, tiene que cumplir ciertas características y demás, pero en muchos casos se puede sacar solamente una parte y a eso llamamos cuadrantectomía, porque la mama la solemos dividir en cuatro cuadrantes. Entonces, muchas veces, y por eso tiene que ver con el tamaño tumoral y por eso la detección temprana es tan importante, podemos no hacer una mastectomía como primera medida y podemos ir por algo más conservador y hacer una cuadrantectomía, que tiene un resultado estético mayor y hoy por hoy hay técnicas y mastólogos y oncólogos plásticos que tienen un desarrollo muy bueno de la técnica, con lo cual no llega a haber un impacto estético. ¿Eso cómo lo viviste vos, Mari, cuando te hicieron la cuadrantectomía? No, la verdad me quedó divino. Sí, no, súper bien, porque además me sacaron 3 ganglios de la axila, que por suerte me dieron negativos, pero al momento de la cirugía el mastólogo se encargó de ver bien dónde tenía el pliegue que se forma cuando uno baja el brazo, y me hizo la cirugía de los ganglios ahí, cosa que hoy en día prácticamente no se me nota. Y después el tema de la cuadrantectomía fue justo una cirugía recta hacia abajo y nada, también favorece que tenga una muy buena cicatrización, ¿no? Pero a simple vista parece que fuera la marca de la costura del corpiño. No, no Y parece más una allá cirugía. del diagnóstico y de todo lo que implica, ¿qué es lo que más miedo te dio cuando te enteraste? ¿A qué le tuviste miedo? No, en realidad, a ver, yo también soy bastante
corajuda, no me dan miedo las cirugías en sí, no entré con miedo. Creo que en el momento que a uno le dicen, bueno, que sí, que tiene cáncer, obviamente, qué sé yo lo primero que pensé fue en mis hijos. A ver, todos estamos de paso acá, o sea que nada, me podía tocar, me podía salir bien como me podía salir mal, y sin embargo, nunca le oculté la información a mis hijos, siempre le dije que me pregunten y que me hablen. También ellos venían acostumbrados a ver a la tía que Claro. había estado con quimio. Mi cuñado también, bueno, justo estaba atravesando un cáncer de páncreas, o sea que también estaba con quimio, como que nada, pobres chicos ya están acostumbrados a tener una familia y a ver el proceso, entonces tampoco me parece que lo tomaron de una manera tan dura, sí, estaban medios preocupados. Y bueno, a mí me tocó, al ser triple negativo, yo no estoy medicada, me tocó hacer 16 sesiones de quimio y 14 de rayos. Y Agrego bueno, nada, algo técnico, cuando se hacen cuadrantectomías siempre se hace radioterapia, ¿sí? Cuando se hacen mastectomías no. En el caso tuyo hicieron, bueno, la radioterapia porque por suerte te habían podido hacer una cirugía conservadora, solo sacar un cuadrante. Y en algún momento, y esto te lo digo porque me ha pasado a mí como médica, que cuando uno transmite un diagnóstico, muchas, por suerte, se animan y muchas no se animan a decirlo, pero lo piensan por esta cuestión de sonar frívolas, pero me preguntan, ¿qué les va a pasar con el pelo? ¿En algún momento vos tuviste miedo, lo preguntaste? ¿Cómo viviste esto? bueno, mi hermana la primera vez que se hizo, bueno, que la operaron, hace 20 años atrás, con la quimio había perdido todo el pelo y en su momento la opción que ella optó fue por hacerse una peluca, ¿sí? Después con el paso del tiempo, la segunda vez que se opera, ahí ella descubre, le comentan el tema de los cascos fríos. eh, que bueno, que se podían hacer en forma casera, y bueno, mi hermana optó por usar los cascos fríos, le dio bastante resultado, y bueno, en el momento de mi cirugía, yo también opté por usarlos, más que nada, no por el hecho de perder el pelo en sí, sino porque yo me decía, oh, me voy a cruzar a todos los que vean, me van a decir, ¿qué te pasó si se me cae el Claro, pelo? Como que claro. era tener que contarle la historia a todo el mundo, y como que me pesaba, creo, más eso que el pelo en sí, porque en realidad cuando estás haciendo con quimio, como te bajan mucho las defensas, tampoco salís de tu casa, o sea que, pero bueno, nada, nada, usé los cascos fríos, me dio bastante resultado, la verdad que yo los recomiendo porque he tenido amigas que pasaron por la misma situación, y la verdad que a ver, no es algo fácil porque uno ya con una quimioterapia no se siente bien, y los cascos fríos, bueno, te agarra una Te hipotermia, enfrían, te lit, sí. congelas, y además que necesitas de una segunda persona que te acompañe para cambiarte los cascos al momento que estás conectado, haciéndote la quimio, que por suerte, bueno, mi marido es un santo y me acompañó en todo el proceso y nunca ¿Te se sentiste quejó. acompañada por tus médicos, mastólogos, ¿Cómo? oncólogos? ¿Te sentiste acompañada por los médicos o te sentiste que no Yo le tanto, pero como vos consulté tenías en tanta ese información momento. previa? No, yo le pregunté al mastólogo si los podía usar. No, perdón, al mastólogo no, al oncólogo. Le pregunté si estaba de acuerdo, si los podía usar, y él me dijo que hiciera lo que yo quisiera, que él no se oponía. Me dice, yo no sé realmente los resultados que dan, pero si vos los querés usar, allá vos. Y bueno, nada, lo que sí, cuando empecé la quimio, como que las enfermeras no fueron muy alentadoras que me tocaron, como que me dijeron, se te va a caer el pelo igual. Y bueno, pero en definitiva fue mi decisión, y la verdad que, a ver, yo quedé contenta porque si bien el pelo se me cayó, la cabeza me quedó cubierta, no se me cayó totalmente. Así que bueno, nada, es la decisión de cada uno, y calculo que el efecto será según cada organismo, según cómo se lo coloquen, dependerá de muchas cosas. A Tal vez mí me dieron los que están resultados. acá en algún momento escucharon sobre los cascos, otros no. Creo que el oncólogo le dijo, hacé lo que quieras, porque bueno, no hay un sustento hoy por hoy en donde
se pueda decir científicamente que hay un beneficio. Pero hoy por hoy escucho todo el tiempo que la paciente cuando tiene el diagnóstico a veces te lo pregunta directamente, entonces a veces contar con la información hace que uno pueda tener esta ida y vuelta con el médico y que no debería ser así, pero lamentablemente todavía es así. A veces nosotros como pacientes somos los que le traemos al médico, ¿sí? Las novedades, las posibilidades, y en nuestras preguntas también es mostrarle en dónde nosotros sentimos que nos vulnera el diagnóstico. Y nunca nada de lo que nosotras transmitamos sobre el miedo frente al diagnóstico va a ser superficial. Con lo cual, se sabe que tampoco perjudica. Por eso el oncólogo te dice, adelante, hacelo, fíjate. Conlleva también un costo porque como no tiene un aval científico sólido, no tiene cobertura y también toda una cuestión de preparación y demás. Pero, qué sé yo, a veces la información hasta incluso sirve mentalmente para prepararse diferente para recibir una quimioterapia, que es dura la quimioterapia. ¿Genéticamente te estudiaste vos, Mari? No, ¿Te hiciste el panel? no, ¿Te recomendaron que no, no te lo hicieras? ¿Tuviste miedo y no no, no, quisiste? no sé lo que es el panel El BRCA. puntualmente. Ah, no. Eh, en realidad yo fui a una primera consulta con una oncóloga que me había indicado muchísima medicación, como que no me terminó de convencer su primera consulta. De hecho, antes de que yo empiece la quimio y los rayos, ya me había dicho que me tenía que hacer el genético, como que me volcó demasiada información y salí media espantada de esa Claro. consulta. Y bueno, busqué una segunda opinión y bueno, terminé con el oncólogo que estoy actualmente, eh, que nada, que es un hombre grande y que nada, como que me dio más tranquilidad, más confianza, no sé. Y por el momento no me lo sugirió. Perfecto. Yo llevo 3 años de operada, cada 6 meses me tengo que hacer ecografía abdominal y hepática, radiografía de tórax y un laboratorio general con los marcadores tumorales, la vitamina D, examen de orina, de todo. Y bueno, me viene controlando así, cada 6 meses me hago todo. Y bueno, supongo que en algún momento me lo indicará. ¿Cuántos años tenés ahora vos, Mari? 49. Joven. Eh, algo que quieras transmitirle a la comunidad, a la población, algo desde tu experiencia que es mucho más rica que todo lo que podemos saber nosotros desde la medicina. Nada, en realidad, a ver, yo teniendo los antecedentes y controlándome cada 6 meses, mis estudios en marzo me dieron bárbaros y yo en septiembre me estaba operando. En menos de 5 meses, agradezco que haya sido algo superficial y que yo me lo haya detectado rápido, Tal cual. porque si yo hubiera esperado, a ver, yo me hice en marzo la eco y la mamografía y recién en septiembre me iba a hacer la resonancia con contraste y yo me lo detecté en mayo. A ver, dejé pasar un tiempo por temas personales, pero yo ya en octubre ya estaba operada, o sea que los controles hay que respetarlos religiosamente y no dejarse estar, hacerse los controles, tocarse, Es una patología nada. que tiene cura. Eso es como la conclusión también optimista de todo esto. Pero para eso de verdad necesitamos que los diagnósticos sean precoces, porque la ciencia, sobre todo en patología mamaria, ha avanzado enormemente. Pero cuanto más precoz es el diagnóstico, más herramientas tenemos, no solamente para lograr la cura, sino también para que los resultados estéticos sean mucho mejores. Y me parece que es súper importante transmitirle esto también a la paciente, que no es una frivolidad, concentrarse también en lo que es la estética de sus mamas. Sí, ahora, por ejemplo, el tumor que le sacaron a mi hermana no fue el mismo que me sacaron a mí, Mira, porque mi hermana está medicada con anastasol y claro, yo al ser hormonal, triple negativo no puedo tomar nada. claro. El tamoxifeno, que son los que se relacionan con las estirpes hormonales. El triple negativo justamente tiene esta característica, que no tiene receptores hormonales, por eso es triple negativo, no tiene receptor hormonal para el estrógeno, no tiene receptor hormonal para la progesterona, ni para otro receptor también que se llama ER2-Neu.
Eso se llama inmunohistoquímica, ¿sí? Y siempre se le pide al diagnóstico de cáncer de mama en estas biopsias que hacemos frente a los BI-RADS que nos dieron duda en la mamografía. Ya es recontra específico del especialista, pero para mí cuanto más información tiene la paciente, con más tranquilidad se acerca a la consulta, al diagnóstico y a enfrentar el tratamiento también. Sí, yo creo que, no sé, lo mejor que puedo hacer es a todas las conocidas decirles, hacete el control, hacete el chequeo, no te dejes estar. eh, A ver, una no es quién para aconsejarla, a ver, cada una elige a su médico, el lugar donde quiere atenderse. El tema es no dejarse estar, que se hagan los controles. Y nada, yo me animé a compartir algo que me mandó Mari, que le habían compartido a ella. Si conocen a alguien que esté atravesando una quimioterapia y que esté preocupada por su pelo y demás, hay un montón de cuidados a los que podemos estar también pendientes que hacen también al sentirnos bien y el encarar un diagnóstico y un tratamiento con otra energía muchas veces también cambia el cómo termina toda esta historia. Sí, también el hecho Gracias. de, perdón, de Sí, no tirarse abajo. A ver, yo que considero que, a ver, no es un diagnóstico lindo, pero bueno, tenemos dos opciones, o deprimirnos, tirarnos a llorar y no ganamos nada, o ponerle el pecho y seguir para adelante y dar batalla, y me parece que, nada, que buscar el lado bueno, el lado optimista de decir, bueno, hoy estoy viva, a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque hay mucho por hacer, entonces, bueno, nada, disfrutar la vida, porque parece una frase hecha, pero cuando te toca el diagnóstico y no tenés salud, por más que tengas plata, por más que tengas todo, todo se acaba en ese momento, es así. vuelve Entonces, bueno, cierto. nada, Te ser agradezco optimista. la sinceridad y cómo abriste tu corazón a desconocidos. Creemos que el compartir experiencias hace muchísimo la diferencia. Y nada, abro la posibilidad que los que están presentes escuchando, si tienen alguna duda, desmuten su micrófono y pregunten lo que quieran. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Doctora Ledini, le hago una consulta. Atento a esto de tener estos referentes, en mi caso particular, no madre, pero sí tías y primas del lado materno. ¿Sería conveniente entonces hacer el estudio genético? Porque nunca yo siempre lo puse, lo expuse a los profesionales, pero me han mandado mamografía, la amplificada, también otros estudios, pero nunca me hicieron un estudio genético. Y más que nada por mí y por mi hija y el rango femenino que tengo después, ¿no? De descendencia. Mira, claramente yo no soy genetista como para darte información muy concreta, pero yo siempre le digo a los pacientes que en aquellos casos en donde por lo menos al mastólogo o al ginecólogo se le genera una duda sobre una posibilidad genética, se debe derivar a un asesoramiento genético. Esto no quiere decir que vos vayas a terminar con un estudio genético, pero hay médicos especialistas en diferentes, primero especialidades y luego subespecializados en genética, que con el interrogatorio, en caso de donde se cuente con información como tiene Marina de saber que su hermana era Sí, un claro. luminal, cuanto más información obviamente que mejor, pero a veces simplemente con la anamnesis, con el interrogatorio, con un genetista, esa asesoría genética va a marcar la diferencia y es el que también te va a bajar un poco los miedos, porque muchas veces el paciente viene muy asustado y te dice esto que me decís vos. Mis tías, mis primas, bueno, a ver, vamos a armar bien un árbol genealógico, ellos se fijan bien cuáles son las herencias entre cada una de estas personas que vos estás diciendo, si sabes las edades de los diagnósticos y demás, y en base a eso, como los médicos siempre nos manejamos por probabilidad y estadística, se abre una charla para ver si amerita o no el estudio genético. Tengamos en cuenta siempre que el estudio genético se recomienda al paciente que tuvo cáncer, ¿sí? Ah, Salvo que ok. haya una duda muy concreta y que amerite estudiar a un paciente que todavía no haya padecido la patología, ¿sí? Por eso tal vez, si ameritase, a veces preguntan. Porque a veces el que Claro. consulta no es el paciente que todavía tuvo, porque tal vez las que tuvieron son personas de otra generación que no se acercan. Mm, Entonces te acercás vos y le decís al médico, me pasó con mi mamá, con mi tía abuela, con mi otra tía abuela,
y esas personas no se acercan al médico. Entonces, a No, no están. veces se logra reclutar al caso índice y otras veces no. Pero creo que la respuesta es comentarlo en la consulta y eventualmente una asesoría genética para dejarte tranquila. Perfecto, muchas gracias. Acá me pregunta, porque tengo a alguien de fondo que si pone el micrófono acopla, me pregunta Mari si el médico te había dicho algo sobre tu alimentación, si te cambió algo en la forma en que debías comer, si lo hiciste sola, si averiguaste algo. Ay, perdón, yo tenía el micrófono abierto. No, lo único, tuve que modificar la alimentación al momento de hacerme la quimio. Eso sí, pero no, no, sobre la alimentación puntualmente no me hizo hincapié ni me preguntó el oncólogo. ¿Y vos notaste esta diferencia de hacer una alimentación tal vez con menos grasas y demás durante la quimioterapia y la tolerancia a la misma? No, en realidad lo que me prohibían durante la quimio era consumir comida, verduras crudas o, no sé, el sushi, pescado, todo lo Por que las fuera contaminaciones. crudo para evitar todo tipo de no sé, Sí, 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 de infecciones. de infecciones, pero no mucho más que eso. Hoy por hoy sí es real que hay toda una corriente nueva sobre la alimentación y la inflamación y cómo las dietas antiinflamatorias pueden ser algo más dentro de esto. Obviamente, por lo menos yo desde la ciencia dura nunca voy a recomendar que esto sea una terapia, me parece que siempre acompañada de lo que ya está comprobado, pero tal vez sí, una dieta antiinflamatoria puede colaborar a que uno se sienta mejor, pero nunca reemplaza ningún tipo de tratamiento ya probado. Bueno, a mí una amiga me había dicho, ¿por qué no dejas de comer gluten y cosas que te inflamen y qué sé yo? Pero al momento que uno tiene que afrontar una quimio que no sabes qué efectos te va a producir, yo tampoco en ese momento quería cambiar la alimentación porque no sabía a qué Claro. se iba a deber eh, nada, las consecuencias que iba a tener mi cuerpo. Entonces, como no, nada, preferí seguir como iba Con lo hasta ese conocido, momento. ¿Cómo? con lo conocido. Claro, sí, 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 sí. Bien, otras preguntas que surgen es por qué en algunos lugares la mamografía la piden anualmente y en otros lugares no. Ya creo que también tiene que ver un poco con la escuela que tenga cada uno de los médicos. Las sociedades científicas más reconocidas a nivel nacional e internacional las plantean anual o bianualmente. Con una periodicidad mayor ya no tenemos una recomendación sólida como para poder dejar pasar 3, 4, 5 años sin hacer mamografía, siendo población de riesgo habitual después de los 40 años y todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿sí? Pacientes con otros factores de riesgo ya sí probablemente entran en esta cuestión que habíamos hablado antes con controles diferentes. Yo tengo una pregunta. Con respecto a la medicación que se da a algunas personas cuando entran en el climaterio, digamos, en la menopausia, se escucha, yo he escuchado que hay alguna medicación que puede llegar a incidir en el cáncer de mama. Bueno, no sé, no sé si es mito o no, pero me parece que, nada, me gustaría saber tu opinión. Bueno, es buenísima tu pregunta, Lu. Habla de que conoces mucho sobre el tema. Cuando hablamos de esto de la química que tiene el tumor, hay algunos tumores que responden a la presencia de hormonas, de estrógeno y de progesterona, ¿sí? Que son los que después van a tomar tamoxifeno, por dar un ejemplo así como más burdo. Cuando las mujeres ingresan en la perimenopausia, en la etapa del climaterio, donde dejan de menstruar, con lo cual sus estrógenos disminuyen,
muchos síntomas que empieza a tener la paciente durante esta etapa, si son muy intensos, podrían verse beneficiados y mejorados con la toma con la incorporación en realidad de estrógenos, ¿sí? Que es lo que se llama terapia de reemplazo hormonal. Y hay toda una cuestión de miedo y de tabú sobre, me dijiste que hay cánceres que crecen con hormonas, pero también hay situaciones en donde me beneficio con la incorporación de esta hormona. Hay estudios que se hicieron a lo largo de muchos años en donde no se cree que por la incorporación de la terapia de reemplazo hormonal, en los casos en donde corresponde, durante el tiempo que corresponde y en el periodo de ventana que corresponde, ¿sí? Está todo esto estipulado, no se le puede dar a todas las pacientes estrógenos en el climaterio, aunque tengan síntomas intensos. Hay un periodo de ventana para su indicación y un periodo de tiempo para su consumo que no aumentaría el riesgo. Pero definitivamente paciente con antecedente de cáncer de mama bajo ninguna circunstancia puede incorporar dentro de ninguna de sus terapias extra la incorporación de hormona. Y esto pasa mucho tal vez cuando la paciente con cáncer de mama o antecedentes personales de cáncer de mama plantea el uso de estrógenos por ejemplo, sequedad vaginal. Ahí nos encontramos en una disyuntiva. Pero no aumentaría per se el riesgo una terapia de reemplazo hormonal bien dada en el periodo de ventana y por el tiempo correcto, en pacientes analizadas, ¿no? Bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco nuevamente que me hayan dado esta oportunidad de escucharme. Cuentan conmigo para poder hacerme cualquier pregunta personal. Mi email es mi apellido, ledinic.antonella@gmail.com. Pueden escribirme, pueden hacerme preguntas y podemos, nada, asesorarlos dentro de lo que esté a mi alcance. Gracias, Santo. Bueno, gracias a todas las que estuvieron. Esto va a estar, lo vamos a subir a YouTube, al canal que tenemos en Cermex, para que lo puedan ver y transmitir también. Sé que muchas compañeras y compañeros, bueno, estaban volviendo del trabajo y se les complicaba estar presentes, entonces me pidieron que lo grabemos para poder estar e informarse de esto. Así que muchas gracias, Anto, de nuevo. Eh, Confiamos en vos y por eso nos parecía súper importante tener este espacio. Y gracias a todas las que, obviamente, Marina, por contar tu historia y hacer conocer desde otro lugar, digamos, lo importante de la prevención, ¿no? Bueno, que Bueno, estén todos muy bien. Muchísimas gracias, Lu. Gracias, que estén bien. Adiós. Saludos a hola. todos. Hasta luego.